Bueno, pero ya estamos en contacto con el fiscal general de Tucumán, Antonio Gustavo Gómez. Hola, Antonio, o Gustavo, en realidad siempre te digo Gustavo, pero no me quedó claro la última vez si te tenía que decir Gustavo o Antonio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Mario? Sí, todos me conocen por Gustavo, así que está Bueno, todo bien así. Y estás hablando de historia, qué bueno. historia reciente, que la hemos vivido. Que todo hemos participado, hemos puesto lo nuestro en tiempos muy difíciles, ¿no? Yo me acuerdo que cuando lo conocí a Pino fue antes de estar de fiscal acá en Tucumán, era fiscal federal en Chubut, este, y Pino, el gallego Rodríguez Pardo y tantos otros hacían una lucha de la cual aprendimos varios por el tema de la minería nuclear en Chubut. Claro. Pero bueno, Claro, y vos sos en realidad, efectivamente, yo te conocí a partir de, bueno, estuviste en una película de Pino también, te conocí sí, a través de Proyecto Sur, que fue realmente que generó un vínculo extraordinario en un momento, lamentablemente aquello, en fin, siguió otros caminos. Nosotros nos mantenemos en la huella, desde luego, y nuestra brújula aquí se mantiene en esa huella, tratando de rescatar todas estas causas que para el régimen son causas antieconómicas, causas que no generan valor dinerario, pero que detrás de estas causas está la vida, que es infinitamente más importante que cualquier papel pintado, con el cual nos endeudan, nos saquean y nos obligan a hacer cosas que son tan dañinas para los seres humanos y para la naturaleza. Pero vos sos, dentro del plano, al interior de la justicia, sos y esto lo voy a decir y me hago cargo yo, sos una personalidad ejemplar. Para nosotros es un honor y un orgullo poder tenerte en el programa, porque has asumido estas causas desde una perspectiva y un compromiso social que realmente muchas veces no se da, porque la justicia uno la observa muchas veces que tiene componentes privilegiados que, bueno, se distancian de los problemas del pueblo. Y vos no, vos estás comprometido con esos problemas del pueblo y eso es lo que realmente te transforma en esa personalidad tan particular dentro de una justicia que también va evolucionando, porque vos también nos has dado elementos para que nosotros supiéramos que esa justicia evoluciona. Y vamos al tema de hoy. La Cámara Federal de Tucumán confirmó el procesamiento de quienes explotaban el ingenio La Corona. ¿Por qué no nos explicás el origen de este conflicto y cómo se fue desarrollando y cómo la justicia llega a actuar en el mismo y a generar este tipo de condenas o de la, procesamientos? cam- sí, la Cámara Federal y el juez federal de acá de Tucumán coincidieron en que la señora Petit del Ingenio La Corona, como propietaria, debía ser procesada por los delitos de contaminación ambiental. ¿Qué es la contaminación ambiental con vinaza? Bueno, la vinaza es un residuo que arroja la caña de azúcar cuando vos la elaborás, que queda así blanquita y lista para la mesa. Esa vinaza le quita oxígeno al agua y cuando la volcás a la cuenca del río Salidulce provoca una mortandad de peces infernal. Ah, mira. La, lo interesante de esta causa penal, acá en Tucumán están todos los ingenios con causas penales por delitos de contaminación. Y no sé si por eso o por alguna otra circunstancia, la contaminación de los ríos con los residuos de los ingenios azucareros se ha reducido y mucho. Esta es una causa que viene de hace ya varios años. Y tiene tres características, Mario, que a mí me parece que es bueno destacar. A ver. Primero, es una denuncia que hace una humilde intendenta de un lugar como Arcadia, que es en el sur de Tucumán. Si vos tratás de googlearle, casi que ni aparece. Uh-huh. En primer lugar, ella hace la denuncia en nombre de su pueblito. En segundo lugar, es una causa penal donde el juez federal dice claramente que el gobierno de la provincia de Tucumán hizo resoluciones como el plan de producción de plan Vinaza Cero, Agua Limpia, son planes que le ponen nombres rimbombantes, pero que en realidad lo que hacen es encubrir la contaminación. Ajá. ¿Mm? Lo dice el juez le dice, usted puede tener cualquier resolución administrativa que presente para defenderse, pero nunca esa resolución la puede autorizar a cometer delitos. Claro.
Y esto es muy importante desde el punto de vista jurídico, porque hay muchas causas penales por delitos ambientales en el país que se cierran porque aparece un ministro firmando una resolución y autorizándolo a contaminar. Qué linda controversia. Quiere decir que la justicia no admite que un ministro tenga facultad para que una empresa contamine. Es que justamente eso es lo bueno de este fallo. Es decir, acá se pone en blanco sobre negro, por eso yo traté de difundirlo y mucho, porque acá se pone en blanco sobre negro esa realidad tan propia de que detrás de cada delito ambiental siempre hay un funcionario público corrupto. Uno de mis queridos lemas. Y en tercer lugar, lo importante de este juicio es que no es la primera causa penal contra la corona. Ocurre que los ingenios azucareros como tales son, entre comillas, alquilados a distintas SRL, sociedades anónimas, etcétera, y a medida de que van teniendo problemas de contaminación, de funcionamiento, gremiales, lo que vos quieras, a medida que se va teniendo todo eso, van cambiando. Desaparece una SRL, vuelve otra, etcétera. Lo que nosotros tenemos la obligación de hacer es seguir el rastro de esos movimientos. Por eso la corona tiene más de una causa penal, por eso el ingeniero Rochaferro, dueño de varios ingenios acá en Tucumán, también tienen varias causas penales por contaminación. Es decir, hay que tener mucho cuidado en eso porque realmente es importante cómo aquí se trabaja en función del cambio de la imagen que se le pretende dar. Ahora, la gran pregunta es ¿por qué estas empresas no hacen la inversión para que sus desechos sean tratados antes de que salga de la fábrica? ¿Por qué no hacen esa inversión? ¿Y por qué el Estado no tiene un papel activo, incluso facilitándole para quien no pueda y para no cerrar la fuente de trabajo, facilitándole un crédito blando o lo que fuera? ¿Y por qué, por ejemplo, institutos como el INTI no asesoran acerca de cómo tratar de la mejor manera esos desechos industriales para que justamente no generen esta contaminación? Bueno, es que en realidad el tratamiento de esta vinaza existe y desde hace mucho tiempo. Y acá en Tucumán hay laboratorios que lo tienen y que los ingenios azucareros pueden invertir dinero en ponerlo en funcionamiento, como para que te tiren agua de pozo, diría yo, ¿no? Ajá. Es decir, no es que no hay tratamientos. El INTI incluso ha certificado varios tratamientos de vinaza. El punto es que no quieren invertir plata, porque eso significaría invertir plata para corregir la situación. En el caso de esta empresa que la Corona, se pone un embargo de 5 millones de pesos retroactivos a la fecha del hecho, que es el 2017. Si todo ese capital, que en principio estaría destinado a reparar el daño en Arcadia, si es que la intendente de Arcadia se presenta como querellante, pero si ese capital se hubiera puesto al servicio de comprar el equipamiento para no tirar vinaza al río, se habría solucionado muchísimos problemas. Claro. Pero pareciera que la causa penal sería el único instrumento que han empezado a entender, porque el funcionamiento administrativo del Estado en materia de contaminación privilegia el empleo de las fábricas al daño ambiental. Y ese es todo un tema que hay que discutirlo en todos los sectores. Yo siempre digo lo mismo. A ver, podemos discutir, pero en Tucumán jamás se cerró un ingenio por una causa penal por contaminación. Nunca ocurrió eso. ¿Y la Corona sigue funcionando, este ingenio? Sí, sigue. Bueno, ahora se ha terminado la zafra, pero sí, en la época de zafra funciona. Bueno, pero entonces quiere decir que acá tenemos una gran noticia, y realmente vemos un compromiso de la justicia que nos alienta. Te cambio de tema, aprovechando, o si querés extenderte un poco más sobre esta materia, si no te cambiaría de tema. No, cámbiame de tema, no hay problema. Esto yo creo que lo hemos resumido brevemente y con eso creo que el oyente ya puede identificar bien el problema.
Bien, bien. Sí, sí, la verdad es que yo leí son fallos muy bien fundados y la verdad es que en algún caso son fallos que podrían ser de lectura obligatoria en la escuela primaria o en la escuela secundaria, porque realmente son lecciones las que da la justicia respecto de la interpretación del artículo 41 de la Constitución Nacional, respecto, en fin, de toda la legislación vigente, de la ley 24.041, de su artículo 55, de los otros artículos, realmente me parecieron muy pero muy buenos. Pero te quería preguntar, aprovechándote y que vos además estuviste en Chubut, ¿cómo estás viendo este fenómeno de que en Chubut se han producido las luchas sociales más importantes de los últimos meses respecto de la defensa del agua, contra el fracking, y de pronto nos encontramos con que Chubut está sufriendo, no solo Chubut, pero particularmente ahora, los incendios forestales más importantes? ¿Crees que estos incendios puedan ser parte de esa lucha entre quienes quieren la explotación del ambiente a cualquier precio y de un pueblo que intenta resistir esa explotación, o lo explicarías de otra manera? A ver, lo primero que creo que tenemos que tener en claro es saber si estos incendios son intencionales o no. Uh-huh. Porque vos sabés que en las autoridades de los bomberos, incluso el fiscal que está investigando los hechos, todavía no tiene claro, no tiene una definición si esto es un incendio intencional o no, o son intencionales o no. Hay mucha información que está circulando, hay muchas voces, muchos grupos que se están manifestando para izquierda y para derecha. Vos sabés que siempre ocurre así. Sí, claro. Hay algunos que le echan la culpa a algunos grupos mapuches que están resistiendo justo en esa región, otros le están echando la culpa algunas asambleas de empresas mineras que están que quisieron en algún momento hacer eco en Esquel, y finalmente también hay grupos que están intentando, y eso no se da solamente en Chubut, sino también en Córdoba, por ejemplo, con los incendios, hacer espacios para construir country, porque esa región donde se están dando los incendios es el paraíso, ¿no? Claro. Así que me parece que las distintas explicaciones que podríamos dar, uh-huh, deberíamos tener primero presente si es intencional o no. ¿Y por qué te digo si es intencional? Yo he sido fiscal federal 15 años en Chubut y esa región era parte del área que nosotros investigábamos delitos. Cada vez que se producía un incendio, inmediatamente desde la Justicia Federal de Rawson, te imaginas, 600 kilómetros teníamos que recorrer para intervenir en estos casos, ¿no? Así sí era. Pero bueno, y nunca en todos los años que tuvimos pudimos definir de que se trataban incendios intencionales. Ajá. Así que si no fuera el mismo bosque en realidad, de acuerdo a lo que se informan algunas, la ciencia, la ingeniería forestal, los mismos bosques naturales que no tienen la intervención directa del hombre sembrándolos o cosas por el estilo, el mismo bosque cada una determinada cantidad de años se hace como una especie de reciclado en sí mismo, ¿no? Los mapuches eso lo conocen muy bien. Vos sabés que mi esposa que es mapuche y que bueno, conoce mucho la idiosincrasia familiar, y ellos saben perfectamente que el bosque, cada una cantidad determinada de años, se produce un incendio por un rayo o por un fuego mal apagado, es decir, inmediatamente se prende de la manera que se prende. El tema de que fueron 11 focos no es algo tampoco tan muy definido, aparentemente no hubiera sido así. Uh-huh. En fin, hay muchas incógnitas. Lo que más bronca da en todo esto es que todavía estamos esperando los 50 aviones hidrantes que en algún momento prometió un presidente, ¿no? Sí, claro. Ahora, he sabido que efectivamente el bosque va acumulando biomasa porque se van desprendiendo las hojas, ramitas, árboles que se secan, etcétera, y esa biomasa es una bomba de tiempo. Ahora, se entiende que las personas que están en custodia de los bosques
tienen que realizar las acciones preventivas, por ejemplo, de limpieza, etcétera, etcétera, para que esto no ocurra. Y de ocurrir, actuar efectivamente con todo el dispositivo para que esto no se difunda en la magnitud que se dio. Digamos entonces, podemos tener por lo menos dos elementos que bajo sospecha o como hipótesis. Uno, desidia gubernamental respecto de la custodia, cuidado del bosque, y otra hipótesis es que efectivamente nosotros estuvimos en Córdoba con mi señora la semana pasada y nos decía que Marcelo Tinelli estaba por hacer un country en Valsilla, una zona que está cerca de Rumipal, allí en Córdoba, y que realmente estos emprendimientos privados están a la orden del día por todos lados y son grandes inversiones. Uno, como hipótesis, también tiene que tener la idea de que esto pudo haber sido intencional, ¿verdad? Por eso es muy bueno el proyecto de ley, o la ley, yo no recuerdo si salió o no, que prohíbe los territorios o en los campos o en los lugares donde se producen estos incendios de bosques, prohíbe darle a esa tierra un destino distinto que el que tenía anteriormente. Claro. No sé si me explico. Sí. Vos prendiste fuego a un bosque para hacer un country, olvídalo, no vas a poder hacer tu country. Mm. Bueno, vos tenés una gran confianza en la ley, sos hombre de la justicia y tenés que tenerlo. Los que no somos vos sabés, Mario, vos sabés que esa imagen que yo siempre proclamo, la de la garza que está tratando de tragarse al sapo y el sapo que tiene las dos manos afuera, con las dos le está apretando la garganta a la garza para que no se lo coma, y la pelea es si la garza muere asfixiada y suelta el sapo, o si la garza finalmente se come el sapo. Yo siempre digo que la mano izquierda del sapo son los movimientos sociales y la mano derecha del sapo es la justicia. Uno por una mano sin la otra no funciona, lo terminan comiendo. Claro, y hoy tenemos un pueblo que realmente se está moviendo porque el tema ambiental comienza a ser parte de la conciencia colectiva y sobre todo de los jóvenes, ¿no? Los jóvenes tienen, lógicamente, son los herederos naturales del ambiente y son ellos los que tienen más interés en esta defensa. Pero al mismo tiempo, el capital necesita de esos recursos para poder reproducirse y para poder mantener el sistema. También podríamos decir que en esta lucha, por ahora, venimos en una situación de empate, donde no sabemos si la garza o el sapo están triunfando. Yo creo que sí, coincido totalmente con eso. Pero también depende de las regiones. Hay lugares donde han apretado más la mano y la cosa funciona, como por ejemplo acá con el tema de los ingenios azucareros. Es decir, acá ya no hay la mortandad de peces que existía hace 15 años, ¿no? Ajá. A pesar de los funcionarios de gobierno, porque esto también hay que decirlo. Los movimientos sociales fueron los que consiguieron que, no sé, que Minera La Lumbrera se fuera del país, por decirte algo. Sí. Y por eso están procesados los directivos de Minera La Lumbrera. Claro. ¿No? Los movimientos sociales son los que están haciendo una defensa a ultranza del agua en Chubut y le está faltando la mano judicial. Con lo cual es pan para hoy y hambre para mañana. Los movimientos sociales son los que dieron batalla en Mendoza y son los que junto con la mano judicial consiguieron mantener una ley que aparecía a todas luces iba a ser derogada. Claro. Los movimientos sociales son los que faltan en Capital Federal para el tema de la contaminación de la matanza de Riachuelo, donde la justicia tiene un perfil demasiado light en materias de recurso de amparo, pero que no abre causas penales por el delito de contaminación. Claro. Yo esto alguna vez lo hablé con Casanelo, porque Casanelo ha dictado unas sentencias desde el punto de vista ambiental, procesando a los secretarios de Medio Ambiente de la Nación, que se va a hacer el juicio oral y público ahora, de la época de Cristina, por la contaminación de San Juan. Yo le digo, esto es fabuloso, está espectacular que procesemos a los secretarios de Ambiente por el daño ambiental que se está produciendo en Hachal. Ahora, lo está haciendo un juez porteño. ¿Por qué los jueces porteños y los fiscales porteños no tienen causas penales por los delitos de contaminación que se dan en la Capital Federal? Claro.
Porque vos decís que faltan los movimientos sociales en Cava que puedan impulsar esto. Exacto. Uh-huh. Qué interesante. Pero también estás abriendo una perspectiva de Juan Cabandier que no está haciendo las cosas del todo bien en el área que le corresponde, ¿no? Bueno, déjame que rompa una lanza ahí. A ver. Yo creo que Juan Cabandier, por ejemplo, en el tiempo que ha estado como funcionario de gobierno, ha sido el ministro o el secretario de Ambiente más efectivo. Ah, mira. Muchísimo más que el Rabino Berman, por darte un ejemplo, o muchísimo más que cualquiera de los secretarios de Ambiente que ha tenido Cristina. No sé, Cabandier, por ejemplo, es el que saca la ley Yolanda, que obliga a todos los funcionarios públicos de los tres poderes a hacer los cursos de capacitación ambiental e incluir el concepto ambiental dentro de la actividad que tiene cada uno. Los fiscales lo suyo, los jueces lo suyo. Es como una ley especial, ¿no? Donde todos tenemos que aprender y estudiar y dar examen con eso. Bien. Esa es la ley Yolanda. Cabandier es el autor de este proyecto de ley que prohíbe, o esta ley, creo que ya es ley, que establece de modo muy concreto que no se puede dar a la Tierra un destino distinto, tierras que se incendiaron, un destino distinto al que tenía antes del fuego. Uh-huh. Cabandier es el que consigue la firma de algunos tratados internacionales, el reconocimiento de algunos tratados internacionales, como el de Escazú, que estaban paralizadas en el Congreso de la Nación y que ya fueron ratificados y hoy son ley, y son leyes maravillosas porque obliga a los funcionarios públicos provinciales, municipales o nacionales a hacer consultas y dar información al pueblo antes de hacer algo así como la 169 de la OIT, uh-huh, pero en el campo nacional. Cabandier es el que también se presenta como querellante en causas penales ambientales, algo que la Secretaría de Ambiente nunca hizo, como por ejemplo en Entre Ríos, por la quema de los campos. Incluso ha hecho un avance en materia de derecho que sorprendió a muchos, y es que hay lavado de dinero, da intervención a la UIF, la Unidad de Información Financiera, que hay lavado de dinero en muchos casos de contaminación ambiental. Uh-huh. En fin, bueno, es cierto que tiene muchas fallas, es cierto que hay un vacío importante en otras áreas. Yo lo he escuchado hablar en el Senado de la Nación y decir que el glifosato es un veneno. Uh-huh. Está bien. Es decir, entonces, déjame que diga estas cosas también porque hay que ser justos. En el tema de incendios realmente hay un vacío absoluto, excepto esta ley que te digo, pero en realidad hay un vacío operacional muy importante que realmente hay que salir a cubrir. En eso te digo. Bien, bueno, se nos fue el tiempo, pero está bien lo que haces porque efectivamente hay que ser justos y no criticar en vano, pero una visión que uno tenía era de cierta inoperancia respecto de estos incendios, pero efectivamente es probable que no haya tenido siquiera la capacidad técnica para hacerlo. Te voy a tener que mandar un fuerte abrazo y agradecer tu participación en La Brújula, pero aquí ya me están sacando del aire. Chao, Mario, un abrazo grande y que Dios nos bendiga a todos. Muchas gracias. Bueno, hemos hablado con el fiscal general de Tucumán, Antonio Gustavo Gómez, y ustedes lo han escuchado, amplio, equilibrado y justo.